Bienvenidos a todo el mundo, bienvenidos a NetCoreConf, edición 2020. Y por sobre todas las cosas, muy pero muy bienvenidos a este espacio, a este humilde espacio donde vamos a estar hablando de un tema que nos apasiona. Vamos a estar hablando sobre orientación a objetos. Y sobre todo, vamos a estar respondiendo una pregunta. ¿Pero qué pregunta? La pregunta es, ¿cuán orientado a objetos es mi código? Espero que se hayan hecho esa pregunta alguna vez y si no se la hicieron, espero que esta charla realmente les genere una curiosidad extra y que luego de este momento comiencen a ver su código con otros ojos. Antes que nada, vamos a agradecer a todos los sponsors que hacen posible este evento. Nos movemos para que se vean. Muchas, pero muchas gracias. Y ahora yo les pregunto, programación orientada a objetos, ¿a qué les suena? Cuando yo digo orientación a objeto, cuando hablo de objetos, ¿a qué me refiero? Bueno, sin lugar a duda, cuando hablamos de orientación a objetos, en nuestra cabeza surgen diferentes términos. Términos como polimorfismo, abstracción, encapsulamiento, herencia, especialización y demás términos que estoy muy pero muy seguros que alguna vez han escuchado. Pero, yo les digo que estos términos no son la esencia propia de la orientación a objetos. Todo lo contrario, estos términos son la consecuencia de implementar buenas prácticas dentro del mundo orientado a objetos. Es por eso que vamos a tomar una definición un poco más simple. Vamos a entender que la orientación a objetos es un enfoque de programación que combina datos y acciones y las asocia a estructuras lógicas. De esta definición es importante entender tres conceptos: datos, acciones y estructuras lógicas. Solamente con eso, yo les aseguro que nuestro código puede mejorar notablemente, que nuestro código puede ser mucho más orientado a objetos. Y que no tenemos que preocuparnos por conceptos como herencia, abstracción, polimorfismo y demás. Estos conceptos van a surgir solos en el código si nosotros respetamos esta definición. Ahora sí, vamos al código. Bueno, vamos a recorrer un poco el proyecto que vamos a refactorizar para tratar de volverlo un poco más orientado a objetos. El proyecto básicamente consta de una máquina expendedora de dinero, una ATM Machine representada por esta clase, la cual recibe en su constructor una clase cuenta sobre la cual va a realizar las operaciones y ejecuta algunas acciones como es depositar, extraer, verificar, abrir una cuenta, cerrar una cuenta. Depositar y extraer reciben un parámetro que es el monto que van a depositar o el monto que van a extraer respectivamente. Y luego ejecutan los métodos dentro de account, deposit, withdraw, y le pasan como parámetro el monto. Vamos a navegar un poco la clase account. La clase account vemos que se inicia y nos dice si la cuenta está verificada, si está abierta y con un initial amount, además del holder que sería el nombre del titular. Por otro lado, tenemos el método deposit que nos dice que si la cuenta no está abierta, tiramos una excepción donde decimos que la cuenta está cerrada y no podemos operar. Por otro lado, si la cuenta está abierta pero no verificada, vamos a arrojar una excepción. Si la cuenta está abierta y verificada, vamos a depositar el dinero y esto ejecuta un método privado que finalmente incrementa el monto de dinero que la cuenta tiene. Lo mismo con la cuenta withdraw. Con el método withdraw tenemos isOpen y isVerify, y en caso de que esté abierta y verificada, vamos a extraer el dinero. Y una vez más, extraemos el dinero de la cuenta. Bien, una validación importante, su constructor nos dice que el initial amount no puede ser menor a 0, dado que no podemos ingresar un monto negativo dentro del dinero que tenemos en nuestra cuenta, ¿verdad? Y luego de eso tenemos métodos como el holder verify, básicamente que verifica la cuenta, el open, que abre la cuenta, y el close, que cierra la cuenta. Y un método state que nos retorna básicamente el estado que tiene actualmente la cuenta. Ahora bien, por otro lado tenemos los tests. Vemos que acá tenemos un proyectito de test que tiene unos cuantos tests que testean absolutamente todo el código. De hecho, si corremos el live unit testing, vamos a ver que prácticamente el 99% de nuestro código se encuentra testeado. Vamos acá a count. Vamos a ver que tenemos test para absolutamente todas las líneas de código. Acá este tilde nos lo indica. Bien, vamos a parar el live unit testing por temas de velocidad. Y
Y ahora vamos a empezar a refactorizar. Vamos a empezar a refactorizar. La primera pregunta que les hago es, ¿qué les parece? ¿Este código es orientado a objetos? Sin lugar a duda lo es. De hecho, podemos ver que tenemos una clase account que encapsula el comportamiento de toda la cuenta. Por otro lado, tenemos una clase ATM Machine que encapsula todo el comportamiento de la máquina propiamente dicho. Recibe como parámetros el inject un account, por lo tanto podemos entender acá que tenemos una composición. Y luego tenemos una delegación de responsabilidad donde la clase ATM delega la responsabilidad de ejecutar finalmente este método a cuenta. Sin lugar a duda, esto es un código orientado a objetos. Pero el nombre de esta charla no es mi código es orientado a objetos. El nombre de esta charla es ¿cuál orientado a objetos es mi código? Que es muy pero muy diferente. Entonces, para entender cuál orientado a objetos es mi código, vamos a empezar a refactorizar un poco. ¿Y qué es lo primero que vamos a refactorizar? Bueno, acá tenemos la clase account. Vemos que la clase account, cuando se inicia, recibe el initial amount, el cual hace una validación. Bien. Luego de eso recibe acá también el amount como decimal, acá nuevamente, acá nuevamente. Y lo primero que podemos ver acá, podemos ver que si yo refactorizo este nombre, imagínense que acá en vez de amount le voy a poner count, automáticamente acabo de sacarle el sentido a este parámetro. Este parámetro que antes era un monto, ahora se convierte en una cuenta. ¿Y por qué es eso? Bueno, esto básicamente en CodeSmell se conoce como abuso de primitivos. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un primitivo como es el decimal para hacer referencia a un concepto de nuestro dominio como es el dinero. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a crear una clase public class money. Y vamos a representar el concepto de money como una clase. Básicamente vamos a convertir a money en un objeto. Bien, vamos a hacer un constructor que reciba como parámetro un amount y vamos a guardar el amount dentro de la clase money. Además de esto, algo que a mí me gusta hacer, vamos a poner como privado el constructor y vamos a crear un método público que devuelve un money que sea create y básicamente nuevamente va a recibir el amount. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a empezar a llevarnos código que teníamos en nuestra clase account, vamos a llevárnosla a nuestra clase money. Por ejemplo, esto que tenemos acá. En caso de que el initial amount sea menor a 0, yo quiero arrojar una excepción. Vamos a ponerle acá initial amount para que quede exactamente igual. Y en caso de que esto no ocurra, vamos a retornar un new money y vamos a pasarle el initial amount como valor inicial. Bien, y acá acabamos de construir nuestra primera clase, nuestro primer objeto del sistema. Vamos a reemplazarlo en el sistema. Acá tenemos initial amount, lo vamos a reemplazar por money. Y en vez de initial amount, vamos a refactorizar esto y simplemente ponerle money. Nuevamente, acá el decimal lo vamos a reemplazar por money. Y una vez más, el amount lo vamos a reemplazar por money. Y de a poco empezamos a refactorizar. Acá vemos que el summary devolvió un money. Bueno, lo único que tengo que hacer es .amount y nos va a devolver el amount realmente. En el depósito también queremos un money. Una vez más, en el deposit money también queremos un money. Acá queremos un money. Y en cada lugar donde hacíamos referencia con ese decimal, vamos a cambiarlo por un money. Vemos que acá tenemos también algunos otros problemas. ¿Y cuáles son los problemas que tenemos acá? Bueno, lo primero que necesitamos es comparar. Vamos a comparar, vamos a hacerlo simple y comparar simplemente por el amount de esa money. Pero vemos que acá tenemos otro tema. Acá necesitamos restar. Necesitamos al money que tenemos restarle otro money. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, algunos podrían pensar que podemos hacer .amount y hacer la resta. Pero no vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque no queremos que este objeto pueda mutar. ¿Por qué? Porque el concepto de money por sí mismo es un concepto inmutable. Básicamente, si tenemos un billete de 5 euros, ese billete de 5 euros se lo doy a alguien y alguien me devuelve dinero, no está modificando ese billete, sino que simplemente está dándome un billete nuevo. Es por eso que vamos a reescribir los operadores. Acá los tengo ya escritos para no perder tiempo y vamos a reescribir los operadores. Nos fijamos que básicamente lo que hacemos es
reescribimos el operador más, recibimos 2 money, sumamos el valor de la money y retornamos un nuevo money. Lo mismo con el operador de resta. Recibimos un money, recibimos otro money, verificamos si la resta de esto va a ser menor a 0, dado que no podemos retornar un money con un valor menor a 0. Fíjense cómo empezamos a encapsular lógica propia de dominio del concepto de money. Bien, y ya no tenemos que tener esto todo desparramado por el código, sino que va a estar encapsulado dentro de nuestra clase money. Verificamos que la resta del amount más el otro amount no sea menor a 0. En caso de que lo sea, arrojamos una excepción. En un mundo orientado a objetos, realmente el manejo de las excepciones debería ser distinto, pero dado que la charla es bastante corta, no podemos ahondar demasiado. Así que por ahora arrojamos excepciones. Y luego de eso retornamos, hacemos un new money y retornamos el nuevo valor. Y fíjense cómo con solo implementar estos dos operadores, fíjense cómo acá la operación que tenía, ahora puedo realizar esto. Esto es, vamos a dejarlo con amount, o simplemente vamos a ponerle money to deposit. Y fíjense cómo ahora puedo hacer algo como esto. Puedo hacer un money y le puedo sumar otro money. Y son clases. Estoy sumando clases como si fueran valores. ¿Por qué? Porque yo acá arriba especifico que cuando hago la operación de suma, lo que tengo que sumar son los amount y devolver un nuevo objeto. Lo mismo acá con la resta. En este caso vamos a nuevamente dejamos amount, vamos a refactorizarlo y vamos a ponerle money. Y vamos a chequear. Básicamente acá no tengo que chequear nada. Fíjense que lo que estoy chequeando acá es que la resta esta que chequeé arriba, que esta resta de lo que tengo más lo que voy a depositar, no puede ser menor a 0. Y básicamente en caso de que sea menor a 0, arrojo una excepción. Fíjense que esto ya no es necesario porque toda esta lógica está encapsulada dentro del objeto money. Por lo tanto, lo único que debería hacer yo en este método es algo como esto. Simplemente debería de ejecutar la operación de resta. Fíjense cómo empiezo a achicar el código, cómo el llevar mi código a un nivel de objetos mayor hace que mi código se reduzca y hace que las responsabilidades empiecen a fluir en otras direcciones. Bueno, acá tenemos implementado el objeto money. El objeto money vamos a mandarlo básicamente a una nueva clase. Lo tenemos en la nueva clase. Y ahora vamos a volver a nuestra clase account. Otra cosa cuando estamos en el mundo de objetos, algo que tenemos que evitar tratar de hacer es el tema de construir objetos con el new, ¿no? Es algo que nos han enseñado. Y básicamente la forma en la cual a mí me gusta evitar este new, como les digo recién, es utilizando algún tipo de builder, algún tipo de factory. Es por eso que nuevamente vamos a ejecutar acá, tenemos el public class account builder. Y vamos a definir dos métodos. Vamos a crear una cuenta, vamos a public, vamos a retornar un account. Y vamos a poner create open account. ¿Por qué? Porque cuando yo instancio este objeto account tengo que pasarle todos estos parámetros. Y básicamente, si yo quiero que una cuenta esté abierta o esté verificada, simplemente estos dos valores tendrán que estar en true. Por lo tanto, darle la responsabilidad a mi cliente, por ejemplo, si vamos acá a los tests, vemos que cuando se instancia un account tengo que pasarle estos parámetros, lo cual es un trabajo extra para mi cliente. De hecho acá fíjense que le estoy pasando este money. Yo acá debería pasarle un money.create, si mal no recuerdo. Vamos a ver qué es lo que tenemos mal acá. Public money.create. Y acá debería pasarle este valor. Exactamente. ¿Por qué no está pasando? Me dice que no es estático. Acá lo que me faltó para esto es crear este método estático. Fíjense cómo ahora puedo instanciar mi método de esta forma. Pero nuevamente, estoy delegando demasiada responsabilidad al cliente. Entonces lo que voy a hacer es voy a crear un builder que básicamente lo que haga va a ser algo como esto. Acá nuevamente tengo todo create account, create open account. Y lo que voy a pasar es, le voy a pasar money, initial money y un segundo valor que sea el holder. Bien. Y como acá voy a crear una cuenta abierta, simplemente lo que voy a retornar es un new account, donde verify le voy a pasar true, donde isOpen le voy a pasar true, donde initial amount
le voy a pasar acá. Y donde holder le voy a pasar acá. Y de igual forma podría crear una cuenta cerrada. Por ejemplo, create close account. Y la única diferencia sería que en open le pasaría false y podría pasarle también en isVerify false. Y así podría crear n cantidad de métodos que construyan mi cuenta. Bien, y esto va a desligar al cliente de la responsabilidad de crear la cuenta. Para que esto tenga sentido, vamos a ponerlo acá internal. Perdón, interface no, esto tiene que ser internal. Para que básicamente nadie fuera de este proyecto pueda ejecutar el constructor de account. Y que cuando lo quieran hacer, tengan que hacerlo a través de esta clase. Bien. Para agregar vamos a poner esta clase, la podemos hacer estática, inclusive. Vamos a dejarla estática. No necesariamente tiene que serlo. Si estamos utilizando inyección de dependencia, quizás no sea lo más apropiado. Pero en este caso vamos a dejarla estática. Vamos nuevamente a mandar esto a un nuevo archivo. Mandamos esto a un nuevo archivo. Y tenemos un nuevo archivo con el builder creado. Bueno, ¿qué más podemos hacer acá? Bueno, si empezamos a recorrer acá nuestro código, vemos que tenemos mucha lógica atada a este isOpen y lógica atada a este isVerify. Y si recuerdan un poco la definición que hablamos anteriormente, hablamos de estados y acciones asociados a una entidad lógica. ¿Qué está pasando acá? Fíjense que yo acá tengo una entidad, este account, que podemos entenderlo dentro de account, podemos entender el contexto account. Todas estas propiedades, todos estos métodos privados son pertenecientes a un contexto, al contexto account. Y fuera de account no tienen demasiado sentido. Pero ¿qué pasa si yo les digo? Quizás el contexto que estoy tomando es demasiado grande. ¿Por qué? Porque realmente isVerify y isOpen podría acotarlo en un contexto mucho pero mucho más pequeño. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, básicamente lo que yo podría hacer es algo como esto. Podría agrupar toda esta lógica, la podría agrupar en otra clase. Nuevamente vamos a crear otra nueva clase. Y para eso vamos a crear la clase que se llame account state close. Bien. Y esta account state close va a tener dos métodos. Va a tener el método deposit y va a tener el método withdraw. Pero vemos que acá se está rompiendo un montón de cosas. Pero esta clase va a representar específicamente el estado cuando la cuenta está cerrada, cuando no se encuentra verificada la cuenta, básicamente. ¿Bien? Y de igual forma, vamos a crear diferentes estados para cada uno de estos if que tenemos acá. Básicamente podemos entender que estamos aplicando el patrón state. Ahora bien, cuando la cuenta está cerrada, no puedo hacer absolutamente nada, sino que lo que tengo que hacer es new. Lo que debería hacer es un throw new. Y la excepción que queremos arrojar es account close exception. Porque yo no puedo ejecutar absolutamente nada cuando la cuenta se encuentra cerrada. Por lo tanto, deberíamos arrojar esto. Pero vamos a hacer un siguiente estado. Vamos a hacer el estado de, por ejemplo, el estado de abierto. ¿Qué pasa cuando la cuenta está abierta? Account state open. Bueno, cuando la cuenta está open, vamos a ejecutar esto. Vamos a ejecutar deposit. Y por otro lado, vamos a ejecutar el withdraw. Pero bien, toda la lógica que está dentro de estos métodos no me interesa. Hay solamente una lógica particular que es la que me interesa. Fíjense, todo esto no me interesa porque esto es de un estado cuando no está abierto. Esto es de un estado cuando está abierto y no verificado. El estado que me interesa finalmente es este. Esta es la única parte de código que yo voy a dejar dentro de mi clase. ¿Por qué? Y esto básicamente no me interesa porque los flags ya están representados por la misma clase. Y acá los flags están representados por la misma clase. Pero ahora la pregunta es, ok, ¿y cómo ejecuto este método? Bueno, una técnica muy interesante que podemos implementar es la de utilizar actions. Básicamente un action va a ser algo así como un método de callback, y le podemos poner, imagínense, deposit money. Y básicamente lo que deberíamos hacer es ejecutar
deposit money y le pasaríamos el amount que queremos depositar. De igual forma, acá podemos poner un action que lleva un withdraw money. Y de igual forma, lo que podríamos hacer sería ejecutar el withdraw money y pasarle el amount. Bien, ya tenemos dos estados. Pero fíjense que estos estados tienen firmas un poco diferentes. Un poco diferentes, ¿no? Vamos entonces a, por ejemplo, ejecutar el tercer estado. Vamos a hacer un tercer estado que es el estado account state not verified. Que básicamente el state account no verified lo que queremos hacer es disparar una excepción. Queremos disparar la excepción cuando no se encuentra verificada. Account no verified, account not verified. Ahora nuevamente, fíjense que acá podemos hacer algo como extraer una interfaz de todo esto. Pero, sin embargo, las firmas son diferentes. Es por eso que vamos a llevar las firmas a exactamente que sean las mismas. Acá tenemos ahora exactamente las mismas firmas. Y una vez que tenemos las mismas firmas, es donde podemos hacer uso de un concepto muy interesante, que básicamente es el polimorfismo. Vamos a declarar una interfaz y le vamos a llamar accountState. Y accountState vamos a definirle dos métodos. Por un lado vamos a poner el deposit y por otro lado tenemos el withdraw. Y ahora vamos a implementar esta interfaz en todos los states. Perfecto. Todos los states ahora tienen su propia interfaz. Todos los states están compartiendo esta interfaz. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo primero que podemos hacer, fíjense, ya no vamos a tener que inyectar isVerify o isOpen, sino que vamos a tener que inyectar el estado propio al cual nos referimos. Entonces, en vez de isVerify, isOpen, vamos a recibir isAccountState y podemos definirlo como accountState. Además de eso, podemos sacar isVerify, isOpen, isVerify, isOpen ya no va a ser necesario. Y lo único que vamos a tener que hacer es guardar una referencia al state. Y ahora, desde dentro de deposit, deberíamos simplemente ejecutar el método deposit. Pasarle el amount que quiero depositar. Y en caso de que sea exitoso, va a necesitar un método de callback, que es el que va a ejecutar. Le pasamos el deposit money. De igual forma, vamos a hacerlo acá abajo. Vamos a borrar todo este código y simplemente vamos a poner accountState.withdraw, le pasamos el amount y en caso de que esté en el estado correcto, le vamos a tener que pasar una función de callback. Y la función de callback que le vamos a estar pasando acá es la función de withdraw. Bien. Vamos, seguimos. ¿Cómo seguimos con esto? Bueno, fíjense, inclusive si quisiéramos hacer un poco más corto esto podríamos llevarlo acá, que en este caso, dado que el código es muy corto, yo aconsejo que se haga. Simplemente vamos a hacer esto y podemos sacar este método acá. Y de igual forma podemos hacerlo acá. Bueno. Ok, fíjense cómo esos métodos gigantes que teníamos ahora se convirtieron simplemente en dos pequeños métodos que son un pasamano. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a llevarnos todo esto a archivos diferentes. Vamos a hacer uso de ReSharper y nos llevamos todo a archivos diferentes. Y vamos a organizar un poco más nuestra solución. Vamos a crear una carpeta donde vamos a poner state. Y dentro de state vamos a llevarnos todos los estados propios. Account state, account close, vamos a llevarnos todos los estados propios que acabamos de crear. Y ya este num que tenemos acá posiblemente ya no lo precisemos. Bien, ¿qué pasa acá? ¿Qué está pasando acá? Bueno, acá lo que está pasando ahora es se está rompiendo porque tengo esta serie de métodos que lo que hacen es cambiar el estado. Bien. Entonces, ¿cómo cambiamos el estado? Bueno, básicamente lo que vamos a hacer ahora es
debemos construir un estado nuevo a partir del estado que tenemos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Espero que en este momento estén craneando un poco junto a mí y se estén imaginando cómo podemos llevar adelante esto. Bueno, y la forma de hacer lo siguiente. Vamos a hacer que los propios estados sepan construirse a sí mismos. ¿De qué forma vamos a hacer esto? Bueno, vamos a hacer esto. Este método open básicamente lo que hace es cambiar cualquier estado a estado open. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es nos vamos a llevar este estado open, este estado hold verify y este estado close. Estos tres métodos nos los vamos a llevar a la definición de la interfaz. Fíjense, vamos acá a count state. Simplemente nos vamos a llevar estos métodos a la definición de la interfaz. ¿Y qué van a devolver? Bueno, básicamente lo que van a devolver estos métodos va a ser una interfaz. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a ver. Por ejemplo, vamos un poco, vamos de a poco y vamos a ir entendiendo. Acá tenemos open. Open básicamente es no importa en qué estado se encuentre la cuenta, siempre la abre. Entonces vamos a implementar esto en todos y cada uno de los métodos. Esto podríamos hacerlo también con una clase base. Podríamos estar implementando exactamente esto. De hecho, vamos a hacerlo. Vamos a hacer public class account base state. Y básicamente lo que vamos a hacer es implementar esta interfaz. ¿Y por qué podríamos hacer esto? Bueno, lo que podríamos hacer acá también sería implementar esta interfaz, implementar absolutamente todos los métodos. Y en caso de deposit le podemos poner abstract. Vamos a crear una clase abstract class. Lo mismo podríamos hacer con withdraw. ¿Para qué? Para que cada una de las clases que vean de acá implementen y reescriban estos métodos que sabemos que son necesarios. En el caso de open, dado que va a ser siempre el mismo, lo único que vamos a hacer es retornaríamos un state abierto. Bien, podríamos acá directamente instanciar un account state open y retornarlo. Bien, pero ¿qué pasa con esta opción? Bueno, lo que pasa con esta opción es que no vamos a estar perdiendo un poco de memoria. ¿Por qué? Porque en el caso que la cuenta ya se encuentra abierta, vamos a estar instanciando una nueva cuenta. Y que realmente no es lo que queremos hacer. Si ya está abierta, querríamos devolver la misma cuenta abierta. Si ya está verificada, queríamos retornar la misma cuenta verificada. ¿Ok? Por eso esta es una solución muy pero muy práctica, pero en este caso no vamos a ir por ella. Vamos a borrar todo esto y básicamente vamos a implementar los métodos que faltan y vamos a ir a la cuenta stateOpen, que es la que nos importa ahora, para que vean un poco a lo que me refiero. En el caso de que la cuenta, queremos abrir una cuenta ya abierta, lo único que vamos a retornar es this. En caso que queremos retornar un holder verify, lo que vamos a retornar es un new account. En este caso, bueno, dado que es holder verify, podemos retornar el this. No tenemos una regla de negocio acá específicamente, así que vamos a retornar this. Y en el caso de close, podemos retornar un new state close. Bien, vamos a ir entonces a not verify. Vamos a ver nuevamente la clase account para entender qué es lo que está pasando. Entonces acá, fíjense, si yo quiero abrir esta cuenta, bueno, básicamente lo que yo debería hacer algo como esto. Debería ser el account state igual account state.open. Acá lo que me está diciendo es que esto es de solo lectura, por lo tanto vamos a sacar la solo lectura. Y ahora sí, fíjense que cuando abrimos la cuenta, lo que vamos a hacer es setear al estado el nuevo estado. Y como este open, en el caso de que la cuenta esté open, me va a retornar open, o en cualquier estado, en cualquier caso siempre va a retornar open, voy a setearlo en open. Ahora, lo mismo podríamos hacer con todos y cada uno de ellos. En el caso de holder verify, fíjense que si ya está abierta la cuenta, o sea, si yo tengo una cuenta y quiero verificarla, debería arrojar y no está abierta, debería arrojar una excepción. Así que vamos a, imagínense, si no está abierta, o sea que en el caso imagínense que está close, y yo quiero verificarla, debería arrojar una excepción. A ver si vamos a poner esto en una línea. Podemos ponerse en una línea, perfecto. Lo mismo en el caso de que esta cuenta esté no verificada. Si está no verificada,
Si está no verificada, lo que debería hacer es retornar un new account state open. Lo mismo en este caso, queremos retornar un state open. En el caso de close, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer retornar una cuenta del tipo cerrada. Vamos acá. Si está close y queremos cerrarla, ¿qué hacemos? Retornamos this, porque ya está close. Si está close y queremos abrirla, ¿qué hacemos? Vamos a ver. Como dijimos, si está abierta, siempre queremos retornar abierto. Por lo tanto, hacemos un new account state open. ¿Y qué es lo último que nos queda? A ver, la última estado que nos queda. Tenemos implementado el verify. Tenemos habilitado acá. Tenemos implementado el account. Perfecto. Simplemente tenemos que ir al account ahora. Vamos a ir al account. Y simplemente acá vamos a hacer nuevamente lo mismo que hicimos acá. Seteamos, pero acá en vez de llamar al vamos a llamar al holder verify. Bien. Y ahora fíjense el detalle que tenemos acá. El detalle que tenemos acá es que debemos hacer una validación de dominio. Debemos verificar que para cerrar una cuenta, el money no puede ser mayor a 0. Esto quiere decir que cuando nosotros hagamos esta llamada que tenemos acá, a close, debería recibir como parámetro, este state debería recibir como parámetro money. Por eso que podemos ir a modificar. Vamos a modificar. Acá vamos a recibir el money. Y podemos refactorizar gracias a ReSharper. Podemos refactorizar todas las firmas de todas las implementaciones. Vemos que si ahora vamos acá a close, por ejemplo, tenemos reimplementado. Si vamos a not verify, tenemos reimplementado. Vamos a copiar entonces la regla de dominio. La regla de dominio básicamente nos dice que acá vamos a pasarle como parámetro money. Y básicamente me dice que si quiero cerrar una cuenta y el monto es mayor a 0, arrojo una excepción. En caso contrario, la cierro. Entonces vamos a implementar esta regla de dominio en absolutamente todos. Si es no verify y quiero cerrar la cuenta, ahí tenemos money y acá tenemos money. Bien, y acá tenemos un return de esto. Hacemos un return. De igual forma vamos a copiar toda esta lógica y vamos a llevárnosla a state open. Exactamente la misma lógica de dominio. Importamos. Y queda exactamente la misma lógica de dominio. Ahora vamos a la account nuevamente. Y vemos que lo que tenemos acá ahora, necesitamos retornar el tipo de estado. Acá podríamos hacerle una entidad, podríamos hacer una propiedad pública a nuestras clases y que mantengan el estado interno. Esto es muy pero muy útil cuando. Esto es muy útil básicamente cuando persistimos esto en la base de datos. ¿Por qué? Porque persistir en la base de datos un estado en formato de clase es un poco más complejo. Entonces muchas veces lo que hacemos es llevarnos a la clase una propiedad y esta propiedad básicamente nos va a decir de qué tipo es eso. Hay diferentes alternativas, pero vamos a ir con esa. Vamos a ir con esa, que es la más sencilla de implementar cuando hacemos persistencia. Entonces acá tenemos un state y acá podemos poner un state. Exactamente, y vamos a poner que simplemente sea un get. Y una vez más podemos acá y en close podemos reimplementar esto y simplemente lo que podríamos hacer es retornar el account state del tipo close. Lo tenemos privado, no sé por qué tenemos privado, esto debería ser public. Y vamos a ir lo mismo a open, vamos a implementar esto y acá vamos a implementar open. Y en caso de no verify, no tenemos un estado definido, así que podemos estar retornando close. Si ahora vamos a account, lo que deberíamos hacer es account state punto state. Y ahora fíjense cómo esta clase se achicó notablemente. Fíjense cómo esta clase que tenía toda la lógica de dominio que nosotros consideramos que era la lógica de dominio propia del account, cómo ahora se convirtió y pasó a ser lógica de diferentes entidades. Cada entidad tiene una lógica totalmente diferente. Vamos a recorrer un poco y entender un poco cómo quedó nuestro sistema. Fíjense que básicamente la programación orientada a objetos se basa en un pasamanos.
Cuando nosotros vemos que nuestro código es un pasamanos, que una clase llama a otra, esa clase llama a otra, pasa parámetros y demás, es que nuestro código se está volviendo orientado a objetos. Cuando tenemos una única clase que hace mucho procesamiento, llama, trae, procesa, convierte, claramente ahí sabemos y deberíamos entender que podemos refactorizar. Bueno, fíjense acá, este deposit está esperando un, si mal no recuerdo, esto es del tipo money. Entonces lo que podemos hacer es utilizar el create. ¿Por qué? Porque si acá también le pongo un money, esto me va a romper todos los tests. Entonces fíjense cómo simplemente puedo encapsular esta creación acá y ya no tengo ese problema. Bien. Ahora entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos acá. Como vimos, la clase ATMMachine, ejecutamos deposit. Este deposit llama al account deposit. Vamos al account deposit. Este account deposit llama al account state deposit. Vamos al deposit. Navegamos a la definición de open, por ejemplo. Y este deposit, dado que está en el estado abierto, lo que va a hacer es ejecutar esta función de callback y le va a pasar el amount que quiero depositar. Bien, si navegamos un poco para atrás, vemos que el callback que le estoy pasando va a ser exactamente este que se va a ejecutar. Vamos acá a Programs, que tenemos la ejecución de este programa. Y fíjense que acá estoy construyendo un account. Si se acuerdan, ya no tengo que preocuparme por construir un account. ¿Por qué? Porque ahora tengo un account builder. Y al account builder le digo que quiero crear una cuenta del tipo open. Y simplemente le debo pasar menos parámetros. Le debo pasar el monto inicial y le debo pasar el holder. El monto inicial tiene que ser el tipo money. Por lo tanto, vamos ahí. Y fíjense cómo este pasamanos que acabamos de construir nos termina facilitando un montón la vida. Bueno, acá vemos que tenemos unos cuantos errores, pero básicamente todos estos errores son de los tests, que no es algo que estamos viendo ahora. Acá tenemos un error en el builder. ¿Por qué? Vamos a ver qué es lo que le pasa al builder. Bueno, básicamente porque este builder estaba pasando true o false, y ya ahora no tengo que pasar true o false, sino que lo que tengo que pasar es true. Fíjense que acá hay otro problema, y acá hay otro problema que podemos detectar en el instante, es que cómo construimos los estados. Cada vez que tenemos que construir un estado, este estado tenemos que hacer un new del estado. Y en primera instancia es sencillo porque no recibe demasiadas, no tiene parámetros, pero en cada lugar tenemos que hacer un new. Entonces lo que podemos hacer acá es podemos implementar un factory de estados, no sé, a ver qué les parece. Podemos hacer algo como esto, podemos hacer un public class y podemos hacer un account state factory. Y básicamente ¿qué podemos hacer? Que devuelva un account state y podemos poner un create open state. Que básicamente lo que haga es un new account state open. Y de igual forma podemos hacer un create close state, que en vez de esto me devuelva un account state closed. Bien. Y algo también que podríamos hacer ahora para que esto sea mucho más usable sería crear una interfaz. Podemos crear una interfaz que tenga este mismo nombre. Le ponemos acá una i. Y básicamente lo que vamos a hacer es la definición de todos estos. Simplemente acá tenemos. Para hacer todo esto también tendremos IntelliSense, pero lo estamos haciendo a mano para que se entienda un poco. Y vamos a pasarle esta interfaz. Bien. Entonces fíjense. Este account builder simplemente podría tener acá un miembro privado que también sea un estático y que sea del tipo iAccount. Lo que tenemos acá, que es iAccountStateFactory. Y crearíamos una instancia de esta clase. Bien. Perdón, acá nos falta el factory. Nos falta poner el nombre. Perfecto, y ahora sí, fíjense que entonces lo que tenemos que hacer acá es, queremos crear una cuenta del tipo abierta, factory.createOpenState. Acá queremos crear una del tipo close.createCloseState. Nuevamente mandamos cada cosa al archivo correspondiente. Ponemos esto de solo lectura, como nos marca acá ReSharper. Y lo ponemos en mayúscula porque ReSharper no los dice y no le vamos a discutir a ReSharper. Y ahora sí, si vamos a Program nuevamente, vemos que todo funciona.
compilamos. Vemos que acá pide 4 argumentos. Fíjense que acá nuevamente, acá como construyo los tests. Nuevamente, súper sencillo. Hacemos un account builder.create. Vamos a crear una cuenta. Acá dice que está cerrada. Fíjense que tengo false, false. Vamos a crear una tipo cerrada. Ya le estamos pasando money. Buildeamos. Y todo queda hermoso. Y solamente de caprichoso vamos a refactorizar un poco esto para que sea read-only ambos. Y ahora sí, fíjense que nuestro código está buildeando. Está buildeando. Vamos a correr y ejecutar esto acá. Vamos a poner un breakpoint. Y vamos a hacer un, por ejemplo, atm.deposit. Y vamos a depositar 900. Y después vamos a hacer un atm.withdraw. Y vamos a extraer 200. Y luego esto vamos a hacer un atm.summary. Y vamos a asignar la variable val summary. Y vamos a ejecutar a ver qué es lo que ocurre. Y vemos que si ejecutamos, empezamos a navegar el código. Vamos a navegar un poco el código para ver cómo este código se comporta y cómo podríamos seguirlo. ¿Les parece? Fíjense, lo primero que tenemos que hacer es F11. Nos metemos en money. Vemos que creamos un objeto money que tiene 1000 de saldo inicial. Vemos que el saldo inicial no es menor a 0. Por lo tanto, no va a ejecutar la excepción. Vamos a constructor de money. Le pasamos el monto 1000. Este monto lo guarda en la variable pública de solo lectura. No es de solo lectura, perdón. Pero creo que podría hacerlo, si no me equivoco. Sí, podría hacerlo. Pero es un getter. Perdón, si es de solo lectura, solo tenemos un getter. Seguimos navegando. Ya tenemos el objeto money. Vamos adentro. Entramos al account builder. La account builder, fíjense que va a construir la account. Antes de eso, construye un estado open porque queremos crear una cuenta abierta. Entramos a account. Le pasamos el state, que va a ser open. Le pasamos el money, que vemos que es, se llega a ver, acá es 1000. Y el holder name, que es Germán Cuber. Guardamos todas las referencias. Salimos del factory. Instanciamos un ATM. Este ATM también podrá tener un factory, también podrá tener un builder, también podríamos instanciarlo de otra forma o inyectarle y permitir que la creación sea interna o no. Eso depende de la lógica de dominio. Guardamos referencia account. Y siguiente paso. Vamos a depositar en nuestro ATM, vamos a depositar 900. Fíjense que depositamos 900. Acá lo que hacemos es, llamamos al deposit del account. Construimos money. Nuevamente este money podríamos construirlo desde afuera, pero si hacíamos eso íbamos a romper todos los tests básicamente, porque todos los tests están pasando a un decimal. Vemos que vamos a crear el money nuevamente, no vamos a debaguear este método porque ya lo hicimos. Entramos al deposit y vemos que ahora simplemente el account lo que va a hacer es fijarse en qué estado está, que es el estado open, si se llega a ver acá. Y si no se ve, ahora vamos a verlo. Entramos. Vemos que estamos acá en el estado open. El estado open, como si está abierto, no tenemos ningún problema. Lo que tenemos que hacer es ejecutamos la función de callback. La función de callback nos lleva a la clase internamente. Y fíjense que acá se respeta algo de la programación orientada a objetos, que nuevamente nosotros no buscamos el encapsulamiento. El encapsulamiento surgió como resultado, como consecuencia de hacer una programación orientada a objetos. ¿Bien? Es por eso que el encapsulamiento no es propio de la programación orientada a objetos. El encapsulamiento simplemente podemos entenderlo como una consecuencia de simplemente seguir buenas prácticas de programación orientada a objetos. Y fíjense que acá hay otro concepto importante. Este encapsulamiento hace que el estado interno del objeto solamente sea modificado por el mismo objeto. Fíjense que yo desde afuera no estoy modificando el amount, porque claramente no tendrá sentido que yo desde afuera de la cuenta, desde afuera del ATM pueda modificar el amount. Sino que lo que estoy haciendo es dando la responsabilidad al account y diciéndole ahora toca cambiar el money. Y fíjense que el money que recibo acá es de 900, el money que ya tengo es de 10.000. Vamos acá a ponerlo para que se pueda ver. Fíjense que acá tengo 10.000. Y si ahora doy F10 y salgo de acá, salgo del deposit, nuevamente si vamos a ATM Machine, vamos a ver que tiene ATM Machine. Si vamos a ATM Machine, vemos que tenemos acá el account.
Y si vamos a Money, vemos que el amount es 1900, se acaba de ejecutar el depósito. Vamos a hacer con el withdraw lo mismo. Entramos withdraw, creamos el dinero, no vamos a devaluar esto porque ya lo hicimos. Withdraw, nuevamente vemos el estado, entramos al estado abierto, se ejecuta la función de callback, se extrae el dinero, y si ahora pedimos el summary de esto, fíjense que el valor que tengo es de 1700. Pero vamos a hacer una prueba más. Por ejemplo, vamos a hacer acá y vamos a hacer un close account. Close account. Y vamos a poner un breakpoint en close account para devaluarlo. Damos F5 y vemos qué es lo que pasa. Llegamos a close account, entramos y fíjense que lo que está haciendo close account llama al close de account. Entramos al close dentro del estado open, porque el estado actual es open. Y fíjense que lo que voy a hacer es retornar una excepción. ¿Por qué? Porque el amount que tengo es mayor a 1900. O sea, no puedo de un estado que no sea close y que además tengo dinero, no puedo ejecutar el cierre de la cuenta. Por lo tanto, si vamos acá, me va a arrojar una excepción. Pero bueno, imagínense, vamos a intentar modificar esto. No deberíamos poder hacerlo. Efectivamente, no podemos modificar este valor. Así que vamos a volver al programa. Y acá simplemente vamos a ponerle un withdraw de... Vamos a poner un withdraw de 10.000, que es exactamente de 1000, que es exactamente lo mismo que teníamos. Vamos a ejecutarlo. Cosa que ahora el dinero que tengo es 0. Entramos, devaluamos nuevamente. Vamos al close. Vemos que el amount es 0. Por lo tanto me deja cerrar el estado. Volvemos para atrás. Y vemos que ahora el estado de la cuenta es cerrado. Y vamos a, por ejemplo, acá hacer un depósito. A ver si me permite hacer esto. Sí. Vamos a hacer un depósito y vamos a intentar hacer un depósito. Cuando ejecuto el depósito ahora, nuevamente salteamos esto. Cuando ejecuto el depósito, el estado al cual voy a intentar hacer el depósito es al cerrado. ¿Y esto qué va a decir? Me va a decir no puedo hacer un depósito. ¿Por qué? Porque está cerrada la cuenta. Por lo tanto, me va a tirar un close exception. Y efectivamente eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un pasamano, creando objetos, cada objeto con su propio estado interno, cada objeto con su lógica de dominio, cada objeto cuida lo que le pertenece, cuida su propio estado, ejecuta las acciones que le corresponden y finalmente todo esto da vida a mi sistema. Ahora, no lo vamos a hacer, pero algo interesante es que luego de modificar todo esto, claramente muchos de estos tests ya no están testeando la clase account propiamente dicho, sino muchos de estos tests van a estar testeando algunos de los estados de la cuenta. Otros van a estar testeando el concepto de money, otros el concepto de ATM. Es por eso que vamos a poder refactorizar este test, dado el tiempo no lo vamos a poder hacer, pero les aseguro que si refactorizamos estos tests vamos a tener varios tests, 4, 5 archivitos de test y cada uno va a tener únicamente 1 o 2 tests, no mucho más que eso. Bien, esto también es una consecuencia de la programación orientada a objetos, es justamente que nuestros tests se achiquen y lo podamos particionar en diferentes cantidades de tests que testeen diferentes objetos. Y ahora volvemos. Pero ahora bien, ¿qué debemos mirar para saber si nuestro código es lo suficientemente orientado a objetos? Y acá es donde desgraciadamente no tengo una regla para ofrecerles, dado que nuestro código siempre puede ser más orientado a objetos o puede seguir diferentes patrones o diferentes formas de diseño que van a hacer que nuestro código fluctúe de formas muy pero muy diferentes. La verdad que a lo largo de mi carrera, durante los últimos 5 o 6 años que me he especializado en lo que es la programación orientada a objetos, me he hecho esta pregunta una y otra y otra y otra vez. Y la realidad es que a medida que los años van pasando, las respuestas que voy encontrando siempre son muy pero muy diferentes. Siempre logro y encuentro una capa de objetos mayor para poner por encima de lo que yo creía que ya era suficientemente orientado a objetos. Así que lo que voy a darles son algunas recomendaciones que ustedes pueden seguir para mejorar la calidad de su código. Pero sepan que siempre, pero siempre nuestro código puede ser mejor. La primera es, debemos intentar que todos los métodos de nuestro código sean de una única línea. Obviamente esto quizás sea una exageración, pero fíjense cómo muchos de nuestros métodos se convirtieron en métodos de una única línea. Esto quiere decir que la responsabilidad del objeto en el cual está contenida esta línea es la mínima. Es imposible que tenga más responsabilidades porque es una única línea.
Obviamente podemos tener 2, 3, 4 líneas. No estoy diciendo que todo nuestro código tiene que ser de una sola línea, pero sí que intentemos llevarlo a una única línea. ¿Por qué? Porque si encontramos que hay 3 líneas, estoy muy pero muy seguro que van a encontrar al menos un objeto para crear, una nueva clase que crear, refactorizar, extraer ese código, ponerlo en la otra clase y en la clase principal simplemente hacer una llamada de una única línea. Otro punto para tener en cuenta. Los archivos de test tienen que ser muy, pero muy chicos. Fíjense que hoy vimos un archivo de test que tenía 7, 8, 9, 10 tests. Bueno, básicamente tenemos que entender que si un archivo de test tiene tanta cantidad de tests, es porque tenemos muchas reglas de dominio. Y cada una de esas reglas de dominio puede ser refactorizada y extirpada en una clase diferente. Y luego ser inyectada de alguna forma a la clase principal. Y esta clase principal simplemente orquestar la aplicación de estas clases hijas con lógicas de dominio. Por otro lado, contextos acotados. Cuando hablamos de contexto podemos entender nuestra clase account como el contexto account. Este contexto account manejaba diferentes términos como dinero, como cuentas abiertas, cuentas cerradas, como extraer dinero, depositar dinero. Bueno, lo que hicimos básicamente, si venimos de un paradigma, si entendemos el paradigma de Domain Driven Design, podemos entender cada uno de estos mini problemas como pequeños contextos y acotarlos más y más. Es por eso que al principio de la demo definí el contexto de dinero. Y este contexto de dinero se llevó todo lo que está relacionado al dinero. En nuestro caso simplemente fue el amount y las diferentes operaciones que puedo realizar sobre el amount. Luego de esto extirpé los contextos de estado. Primero entendí el contexto de estado como un todo y luego me di cuenta que ese contexto de estado podía ser cortado en pequeños contextos. El contexto de un estado abierto, el contexto de un estado cerrado, el contexto de un estado no verificado. Y una vez más, junto con esos contextos, me llevé todos los datos que correspondían a ese contexto, que se relacionaban con ese contexto. Es por eso que achiquemos los contextos. Domain Driven Design nos habla de pequeños bounded contexts. Microservices nos habla nuevamente de contextos acotados. La programación orientada a objetos nos habla de contextos acotados. Entendamos el contexto como la menor parte de lógica que relaciona los datos que le corresponden. Y por otro lado, también la colaboración constante. Cuando tenemos una clase o un método que está haciendo muchas cosas y no le pide ayuda absolutamente a nadie, sin lugar a duda ahí tenemos la opción de refactorizar. ¿Por qué? Porque el mundo de la orientación a objetos nos habla de colaboración. Básicamente, el mundo de objetos nos dice que los objetos deben colaborar para un propósito mayor. Entonces, si tenemos un único método que no pide colaboración con absolutamente nadie, es porque podemos mejorarlo. Si tenemos un método que necesita colaboración de muchos objetos para llevar adelante ese objetivo, es que vamos en la dirección correcta. Y por último, clases en lugar de funciones. Muchas veces cuando leemos los principios SOLID y leemos el principio de responsabilidad única, pensamos en que, bueno, si tenemos que refactorizar y queremos que esta función hace 3 cosas y queremos que haga una única cosa, lo que hacemos es refactorizarlo en 3 funciones y cada función va a estar llevando adelante un único proceso. Bien, no pensemos en eso, pensemos en lugar de refactorizar en funciones, refactoricemos en clases. Y si necesitamos más funciones dentro de nuestra clase principal, lo único que vamos a hacer es llamar a las clases que previamente extirpamos de nuestra clase principal. Es por eso que cambiemos el concepto de funciones por el concepto de clases y dejemos el concepto de funciones para otros paradigmas como es la programación funcional. Ahora sí, hemos terminado esta charla, espero que les haya gustado, espero que se hayan llevado un montón de conocimiento. Realmente la programación orientada a objetos tiene mucho, pero mucho por dar. Hay muchos conceptos por detrás que realmente son totalmente apasionantes. Si tienen alguna duda, espero que me contacten. Antes de terminar, una vez más, agradecer absolutamente a todos los sponsors. Me vuelvo a correr acá para que nos vean a todos. Agradecerlos, dado que gracias a ellos este evento es posible. Y una vez más, antes de decirles muchas gracias, quiero tomarme 10 segundos para agradecer a todos los organizadores que hacen posible este evento. Realmente muchas, pero muchas gracias por seguir dedicando tanto, pero tanto esfuerzo pese a la situación mundial que estamos viviendo. Así que muchas gracias, gracias por estar
en este evento y nos vemos en la edición 2021.